una experiencia enriquecedora que nos han dejado tantos hermanos y hermanas nuestras. Quiero recoger aquí esa bella experiencia de Jesús en su regla de vida en el tema de la pobreza. Hay tres palabras muy bonitas que dice, en primer lugar, por amor de Cristo. Por amor de Cristo, que ya el hecho de donarnos nosotros ya es una experiencia enriquecedora. ¿Para qué? Para que la riqueza de este buen Dios vaya llenando todo mi ser para enriquecer con su pobreza y en respuesta a su invitación. La segunda es, queremos vivir. ¿Qué cosa? El ejemplo. Otra experiencia viva de Jesús. Queremos vivir a ejemplo de Jesús. Y la última es, aceptamos con gratitud. La aceptación. Como ustedes saben, nosotros como cristianos, nosotros como seguidores, seguimos a la persona de Jesús. Qué lindo, a la persona. Más allá de la doctrina y tantas cosas que están, no escapo a ella, pero hoy queremos ver a la persona. Nosotros nos dirigimos a ella. Y decimos, toda espiritualidad es centrada en Cristo. Toda espiritualidad de vida religiosa es centrada en Cristo. Por eso se define como seguidor de Cristo. Y lo que sigue es la totalidad. Totalidad. Y aquí están ustedes como hermanas de la bienaventurada Virgen María, Reina del Santo Rosario. ¿Ven? Poniendo por amor a Cristo. Querer vivir el ejemplo de Cristo y aceptar esa gratitud. Esa es la experiencia. Y por eso, de entrada, vamos a ponernos una pregunta. ¿Qué lugar ocupa Jesús en mi vida? Y vamos a ir matizando. ¿Qué lugar ocupa Jesús en mi vida? ¿Ocupa todo mi ser? ¿Ocupa una parte de mi ser? ¿O simplemente lo sé porque otros han dicho? ¿O simplemente es una apariencia para mí? Entonces, los verdaderos convertidos al Señor es cuando realmente han sido seducidos, han sido convertidos en su totalidad. Su totalidad. Ejemplo lo tenemos a San Pablo, ejemplo tenemos a los discípulos, a todos los discípulos, y ejemplo tenemos a tantos santos y santas, que cuando se convierte comienza, ¿no?, un verdadero amor, un verdadero seguimiento y una aceptación de esa gratitud.
Qué lindo es saber que nosotros compartamos cuando realmente el Señor me ha tocado el corazón, cuando realmente yo me he donado como tal. Es lindo saber que así como nosotros caminamos, todo camino vocacional es diferente, diferente. Nos ha tocado en la noche, en el día, al mediodía, en la tarde, como aquellos que el Señor le dice, vengan y verán. Y eran las 3 de la tarde, dice, ¿ve? Entonces, hay momentos especiales. Pero quisiéramos, con la sinceridad, ¿no?, tener una experiencia cierta, verdadera, no ficticia. No porque me han dicho o porque dice el libro tal, sino hay que tener una experiencia vivida desde el corazón. Y vale siempre aquí recordarnos que es el Señor el primero en llamarnos, es el Señor el primero en encontrarnos. Y por eso, cuando nos convierte, nos centra el Señor, nos centra, no nos dispersa, nos centra en su totalidad, nos centra en los sentimientos, en la afectividad, nos lleva justamente a acercarnos a los demás. Por eso, desde ahí, desde esa conversión, quiero aceptar esa gratitud del amor de Dios, del Padre, por supuesto, ¿no?, en su Hijo. Desde esta conversión, justamente, quiero amar a todos el mundo. Y cuando hay una verdadera conversión, una verdadera aceptación y un querer vivir el ejemplo de nuestro Señor, entonces existe un amor totalizado, totalizado. Cuando nosotros no tenemos esta verdadera conversión, somos mendigos del amor, mendigos. Estamos carentes de afectividad. No podemos vivir nuestra afectividad en la comunidad. Y es allí donde nace lo mendigo de poder vivir afuera. Afuera puedo ser lo máximo, pero dentro no. Porque no hay conversión, no hay raíz. Es todo superficial. Y por eso tenemos que tener la delicadeza, la pobreza de poder pedirle a nuestro Señor que acepte mi vida, que acepte mi realidad como yo quiero aceptar su gratitud. Esa gratitud que se hace bondad, esa gratitud que se hace confianza, esa gratitud que se hace liberación. Ya no nos podemos atar a nada, sino solamente nos atamos a la gratitud del amor de Dios. Y por eso vivimos su ejemplo. Vivimos como verdaderos cristianos, vivimos como verdaderas religiosas. Por eso nosotros al ahondar, ¿no?, al ahondar en nuestra vida, queremos justamente que el Señor nos seduzca, que el Señor esté tan cerca de nosotros, que el Señor haga de mi amor un amor puro y sincero. Entonces podremos, en otras palabras, seguirle con todo el corazón, con toda la ilusión. Y ya lo decía, la vida religiosa no solamente sigue unos criterios humanos dejados por nuestra fundadora, etc. No, seguimos unos criterios sanos, liberador, por eso está centrado en Cristo. Y como es en Cristo, entonces hay una comunidad.
nace una comunidad, ¿cómo se llama? Activa, una comunidad abierta, una comunidad como que dice, va aceptando con gratitud todo lo que el Señor nos va poniendo por delante. Y aquí viene la experiencia de Cristo que centra a todos. Y es donde ustedes, escuchen bien, serán llamadas esposa de Cristo. Porque esta experiencia de su vida, lo será una vida total, como las que esperaban, ¿no? Con las lámparas encendidas. Toda aquella que tiene la lámpara encendida, pues entra al banquete del reino. Por eso, cuando nosotros tenemos esta experiencia centrada en el corazón, no cabe otro amor, no cabe otra seducción, solamente viene a seducirnos el buen esposo, este esposo que nos dice, entren, entren. Y la invitación siempre, queridas hermanas, será tener puestos los ojos en Él. Y ustedes en este apartado de la regla de vida, qué lindo es, por amor de Cristo, para enriquecernos con su pobreza y en respuesta en su invitación al abandonarlo todo para seguirlo. Qué lindo, pues de eso se trata. Porque no tenemos otro ejemplo que nuestro Señor. Él lo ha dejado todo por amor a nosotros. Él ha dejado todo su rango. Se ha desvestido, en otras palabras, y se ha vestido de la humanidad. Una humanidad que la va enriqueciendo con su vida. La va enriqueciendo con toda su actitud. Por eso Él no eligió una casta sacerdotal, profética, etcétera, ni de reyes. Él ha aceptado estar con María, con José, viviendo en Nazaret, humilde, pobremente. Entonces, esa es nuestra mirada, esa, no la que se conforma, sino la que enriquece. Qué palabra más bella, enriquecer. Porque la sabiduría, la vivencia de nuestro Dios es la riqueza que nos lleva a tener siempre los ojos fijos en Él. Y en ella vamos a encontrar todo lo que necesitamos, porque nuestro Dios nos lo da. Es un Dios que cuando uno le pide algo pequeño no da grande. No es mezquino. Es un Dios bondadoso en ese sentido. Por eso sintámonos como vida religiosa, como vida consagrada, sintámonos con la presencia o el padecimiento de Cristo. Y aquí hay una palabra que es cristopatía, que quiere decir padecer, vivenciar. Desde allí hay una vida totalmente consagrada, desde allí. Porque Jesús nos ha invitado a seguirle como Él. ¿Ve? Dice, les doy un mandamiento, como yo los he amado. Yo. Y si yo he amado, he perdonado. Y si yo he perdonado, he salvado al mundo. Es padecer, es sentir, quiero decir,
los mismos sentimientos, los mismos sufrimientos, el mismo amor de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la cristopatía. Y algún día vamos a decirle a nuestro Señor, yo todo lo vi, lo di desde Él, desde Él. Eso es en resumen nuestra experiencia viva de Él. Yo todo lo vi, lo di desde Él, como diría San Pablo, por Cristo, con Cristo, etc. Eso es. Otro puntito, solo viviendo una real y conciencia experiencia de Jesús, nuestra vida vale. Escuchen bien, hermanito, solo viviendo una real y conciencia experiencia de Jesús, nuestra vida vale mucho más. Vale mucho más de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que amamos. Vale. Porque no muere, sigue. Por eso nuestros fundadores, nuestros santos, se desgastan por vivir esa experiencia de Jesús. Sin una experiencia queda como un hecho o un acontecimiento vacío. Si no tenemos esta experiencia de conciencia, quiero decir, es como unos acontecimientos pasajeros y se acabó. Así la vivimos nuestra vida. Y creo que uno de los momentos en que estamos viviendo es esto. Por eso hay un bajón de nuestra vida, porque no le sabemos nosotros dar ese sentido profundo, esa real y conciencia experiencia de Jesús. Solo nos quedamos en la superficialidad que decíamos. Solo nos gusta el momento. Y como el momento es feliz, yo soy feliz. Si el momento es difícil, eso no. Sabemos que esta real y conciencia experiencia tiene su momento vital, que cuando realmente yo la sufro es porque Él me está exigiendo. Y así debemos entenderlo. Por eso Cristo es un acontecimiento de vida. Él nos saca de lo normal. ¿Qué es lo normal de la vida? Nacer, estudiar, tener una vida política, social. Eso es lo normal de nuestra vida. Tener un buen novio, un buen esposo, tener mucha plata, no poquita, mucha. Pero poco no existe. Es lo normal de la vida. Y Jesús nos saca de eso. Nos saca de lo normal para ir a lo anormal, a lo contracorriente. Como Él. Lo normal hubiese sido que hubiese nacido de una casta sacerdotal. Lo normal hubiese sido elegirse a los mejores, sabios, entendidos en la palabra. Eso es lo normal. No vamos a elegir a un necio, no vamos a elegir a uno que no sabe nada. Pero Jesús es así, Dios es así. Nos aparta de lo normal de la vida. Y cuando nos aparta, la respuesta de nosotros es solo por ti, Jesús. Qué bella respuesta nuestra, solo por ti. Y cuando le decimos solo por ti es porque tenemos confianza,
tenemos esperanza, tenemos ilusión, tenemos gana de vivir, de luchar, gana de ponernos al hombro todo. Porque este acontecimiento nos lleva a no parar, a seguir. Cuando hay una experiencia de vida, las horas, las semanas se nos vuelven cortos, el tiempo se nos vuelve corto, porque fluye. Me hace recuerdo cuando veía lo que hacía el Padre Pío. Era un hombre que confesaba y confesaba y confesaba, ya era larga, ya estaba tarde la noche y despedía a la gente. Y él decía, ¿pero por qué lo despiden? Y decían los hermanitos, mañana vendrá, hoy me necesitan. Pero ya era tarde, ¿ves? Las horas de ese hombre, cómo confesaba, cómo se dedicaba al cuidado de las almas. Pues eso, esa es la conversión. Solo por ti, Señor. Solo por ti. No existe otro. Cuando nosotros nos seduce algo pasajero, pues cuando nos equivocamos y todas estas cosas, al final decimos, tú tenías la razón. Tú, Señor, tenías toda la razón. Pero hay que volver con un corazón como el hijo pródigo. No merezco ser llamado hijo tuyo. No merezco, porque muchas cosas no lo merecen. De eso estoy convencido. Dios nos da tanto que no lo merecemos. Pero como nos ama, pues ahí estamos. Muy bien. Hasta aquí un poquito este apartado, ¿no? Este apartado que nos va sabiendo un poquito esa experiencia, recogiendo de la regla de vida, ¿no? Porque el verdadero amor a Cristo, ¿no? Es que Él siendo rico se hizo pobre. El verdadero amor a Cristo es que yo, siendo pobre, con el amor de Cristo me voy a hacer rico. ¿Rico por qué? Porque mi vida como persona, mi amor, mi entrega, no es mía, es de Él. Y el ejemplo que nos ha dado el Señor, de utilizar las cosas, cuando le dice, Pedro, ve, pesca, ve a pescar. Cuando agarres el primer pescado, ábrele la boca. Vas a tener 2 monedas. Paga el impuesto por ti y por mí. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. No tiene dónde. Y es dueño de todo. Pero aquí en la tierra no tiene dónde. Ejemplo de vida. Él se acomodaba donde ¿cómo se llama? Él se acomodaba donde bien lo ponía. Listo. Tenía grandes amigos como en Betania, etc. Pero siempre estuvo ahí. Nunca exigió de más. Ejemplo de vida que necesitamos hoy. Ejemplo. Y además, como buen judío, como buen hijo de Dios, siempre en la oración. No buscaba excusa para decir, oh, estoy cansado y tuve 500 personas, me desgastaron y no quiero saber nada. No. Al final de la tarde, en oración. Ciertamente es un trabajo grande. Y nuestra vida, queridas hermanas, a veces cuando trabajamos un poquito de más ya como que justificamos a veces las cosas. Y no existe justificación en nosotros. Esta actitud profunda de decirle gracias Señor por este día, pues gracias porque he tenido trabajo, gracias porque me has abierto hoy día un gran panorama.
Y lo último que me gusta tanto es aceptamos con gratitud todo lo que viene, todo lo que viene. Viene el frío, viene el calor, viene tantas cosas, viene la alegría, viene el gozo, viene la tristeza, viene el llorar, pero la aceptamos con gratitud. Porque aceptar es saber apreciar. Aceptar es saber valorar. Aceptar es decirle sí. Aceptar incluso nuestra propia miseria. Es decirle al hermano, a la hermana que nos acompañamos. Porque vamos por el mismo camino. Como Jesús condujo y le dice a sus discípulos, yo soy la verdad, la vida. El que viene a mí no va a caminar en falso, va a caminar bien. Bueno, este es el primer apartado. Vamos a tener unos elementos, otro punto, unos elementos de una real experiencia. De una real experiencia. ¿Cuáles son esos elementos? Primer elemento que tenemos es, ya lo dije al comienzo, es la persona llamada Jesús, persona. Se humaniza hoy, estos días de la Navidad estamos releyendo la humanización de nuestro Dios. ¿Cómo es posible que Él, siendo el Todopoderoso, se haga niño frágil? Y cuando crece, esta persona es alguien que se relaciona, es alguien que escucha la voz de Dios y de los hombres. Vive una interrelación profunda que al final te llama amigo, amiga. Este es Jesús. Esa humanización le lleva a relacionarse con todo, con el más pequeño, con el más grande, con el que sabe, con el que no sabe. Me hace recuerdo ahorita aquí lo que dice San Pablo: con el fuerte me hago fuerte, con el débil me hago débil, con los niños me hago niño. O sea, una relación humana. Además que sabe escuchar, que muchas veces lo que queremos es que me escuchen a mí. No. Hay que saber escuchar para evangelizar. Y por eso él vive esa interrelación profunda. Sabe escuchar, pero al final le habla de Dios. Porque cuando le dice a los discípulos, dejen que los niños vengan a mí. No se olviden que el reino de los cielos es como estos niños. La inocencia, la santidad, lo quiere decir. ¿Ve? Saber escuchar. Y al final, ya no le llamo a ustedes siervo, a ustedes le llamo amigo, amiga, porque le he dado a conocer todo cuanto he recibido de mi Padre. ¡Qué grande! Esa es la humanización. No es, hay un misterio, pero quiero decir, no hay nada escondido. No hay nada escondido, uno lo da todo. Esa es la vida religiosa, porque uno lo da todo, porque uno confía, porque uno ama, en otras palabras. Otro puntito aquí es el proyecto. Está la persona, que es Jesús, ahora su proyecto. ¿Cuál es el proyecto de Jesús? El proyecto de Jesús es el anuncio de la salvación. El anuncio de la salvación. Dios, que había confiado y confía en los hombres, por supuesto, como confía tanto, le había hablado a los
a los grandes santos padres, pero que al final el pueblo se cansa y ya no sigue el camino del Señor, se va por otros caminos. Fíjense, aún siendo el rey Salomón, el gran sabio, el más sabio de los sabios, al final peca, al final se pierde. Salomón, que le había dicho a Dios que mi corazón nunca se aparte de ti, y lo primero que hace es apartarse. Bueno, ese es lo humano, lo muy humano. Pero sin embargo, Jesús viene y anuncia la salvación para todo, porque Él va a cumplir a rajatabla los mandamientos, porque Él va a cumplir la voluntad de Dios. Y por eso nos trajo aquí en la tierra el reino de Dios, un reino de Dios profético, el reino de Dios que anuncia la salvación, pero también denuncia lo que no es de Dios. Den al César lo que es al César y den a Dios lo que es a Dios. Eso es de ser valiente también. Y nosotros no podemos escapar a ese proyecto. Nosotros tenemos que dar toda nuestra vida, todo nuestro amor a Él. ¿Dónde? En las personas. Concretamente mis hermanos, mis hermanas. Que aquí en la tierra se viva ese reino, de verdad, de verdad. No esperemos un año, 2 años, bueno, cuando todo sea paz. No, hay que comenzar a construir ese reino de Dios aquí. Y desde aquí vamos a ir anunciando la salvación, vamos a ir anunciando la salvación y también vamos a ir denunciando lo falso que muchas veces somos. Bueno, y para ese proyecto, otro puntito es el mensaje, el mensaje. El mensaje que es el evangelio, la buena noticia. Oh, la buena noticia. Díganle, dice el Señor a sus discípulos, díganle a la gente que se convierte que el Cordero, que Cristo está presente, que el reino de Dios está cerca, cerca. Qué lindo el reino, porque Él está ahí, presente. Cuando se anuncia el Evangelio, dígale a la gente, el reino de Dios está cerca. Porque el Evangelio ciertamente tiene doctrina, pero no solamente es una doctrina, es un valor. Es un valor. Qué lindo. Es un valor profundo. Es un valor que debemos recibir. Debemos, más que todo, anunciarlo también con la vida. Cuando hay verdadera conversión, cuando hay un verdadero anuncio, porque lo vivimos. Y el mundo se da cuenta de eso. Luego, después del mensaje viene otro puntito, la misión. ¿Cuál es la misión de nuestro Señor? ¿Cuál fue su misión? Y Él tuvo una sola misión. Y Él se dijo, obediente al Padre. Si nosotros quitamos hoy día esta palabra a la vida religiosa, llámese quien sea, pero no son religiosos.
Tenemos que cumplir esta misión de ser obediente como Jesús lo fue obediente al Padre. Todo lo somete a la voluntad del Padre. Es un sometimiento total. Que por eso nosotros, una vez más le digo, si quitamos esta obediencia como tal, no nos podemos llamar religiosos, no, otra cosa. Y ojo que hoy muchos pelean por esto, ya eso de obediencia, que no. Y en algunos voy a escuchar, mayores quiero decir, en nuestros tiempos era una sola palabra y con eso basta. Ciertamente que hoy se dialoga, etcétera, pero nunca olvidemos que yo, como religioso, he hecho el voto de la obediencia. Y si mis superiores me confían algo es porque creen en mí. Si Dios no hubiese confiado en su Hijo, no lo hubieran realizado todas estas cosas. Entonces, pongámosle un poquito de fe y de vida teológica a esto, teologal, porque es importante. Esta misión cumplida aquí en la tierra, es una misión que realmente tiene que ser obediente. Otro puntito, en estos elementos de una real experiencia, viene la praxis. La praxis. Y aquí entra. ¿Cuál es la praxis de Jesús? Su estilo de vida, que realmente ha dejado anonadado a muchos. Y hasta el día de hoy sigue anonadando a muchos. Porque su estilo de vida es pobre, casto y obediente. Pobre, casto y obediente. Y nosotros, en línea de seguimiento a Jesús, le debemos la pobreza, la castidad y la obediencia. Por eso me gusta cuando se escribió esta regla de vida, el estilo, como se llama así, sí, la praxis, el estilo de vida de Jesús es pobre, pero una pobreza elegida, no impuesta. Una pobreza elegida que es amar, vivir y aceptar. Amar, vivir y aceptar. Solo el que ama, vive. Y el que vive acepta todo cuanto hay. Acepta a los amigos, a las amigas, acepta la casa, acepta a las hermanas que hay, porque lo vive. Entonces, esto fue lo que fue matizando en sus discípulos. Y cuando había muchísimos discípulos, llega un momento en que Jesús dice, esto es lo que va a suceder. Y en ese momento se retiran un montón de gente. Al punto que el Señor le dice a sus discípulos, ¿ustedes también quieren dejarme? Otra vez, el gran Pedro diciendo, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde? Bueno. Otro puntito en los elementos, su destino. ¿Cuál fue su destino de Jesús? La cruz. Nosotros, como Él, vamos a pasar la cruz. No es nada fácil, nada fácil. Nadie quiere, lo digo por propia experiencia, nadie quiere pasar la cruz. No. Hay tantas canciones
tan bella y teológica como esto. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón a Jesús. Esa canción, si nosotros la hacemos vida y destino, nos va santificando. Porque nosotros, dice el Señor, quien lleve la cruz de cada día, ese ministro, ese va a llegar al final. Saber llevar la cruz es saber aceptarle, como decíamos aquí. Aceptamos con gratitud y la vivimos porque la amamos. Él, después de todo, pasa la cruz para salvarnos. Él pasa la cruz sabiendo morir, porque el saber morir es saber llegar a la paz. La paz. Entonces, nosotros para llegar a la Pascua del Señor, vamos a pasar la cruz. Hoy o mañana, no sé cuándo nos llame el Señor, pero vamos a pasar la cruz. Luego tiene otro puntito, sus preferencias. ¿Cuál es su preferencia del Señor? La preferencia es lo que Él lleva a trabajar, lo que le llevó a trabajar. Y Él siempre optó por los pobres, los sencillos, los humildes, los sin voz. Nosotros como seguidores estamos llamados a eso. Estamos llamados a optar por los pobres. No hagamos de los pobres, no hagamos de los pobres la preferencia de buscar otra cosa. Porque a veces es fácil de buscarnos nosotros en ello lo que nosotros queremos. Aplauso, ¿cómo se llama? Reinado, ¿qué es? O dinero. No, hagamos lo que ha dicho el Señor. Una opción que le ha llevado a vivenciar, a vivir, a levantar a estos hermanos nuestros, a estos hermanos como la pecadora, como a los niños, como a la viuda, ¿no? Entonces, esa es la diferencia en la vida religiosa nuestra. Nosotros no estamos por lo lucrativo que hay, sino estamos por las personas y optamos porque en la pobreza está la sencillez, está la humildad, en la pobreza está el saber compartir. Qué lindo. Entonces, y a Jesús, cuando Él opta por ello, le van a decir de todo. Te van a decir de todo. Si comes, porque comes. Si no comes, porque no comes. Si estás con Él, porque estás con Él. Vamos a recibir de todo. Pero optamos y arriesgamos. Pero hay que saber arriesgar con una actitud profunda en la verdad. Porque no es nada fácil. Nada fácil. Pero bueno, es lo que nos ha dejado el Señor. Y por último, los criterios. ¿Cuáles son los criterios del Evangelio? Qué lindo. Los criterios humanamente que nos dan luces. Y de esto lo vamos a ver en uno de estos días, que son la bienaventuranza. Vamos a matizar un poquito ahí la bienaventuranza. Es como dar una cara al mensaje de Jesús. Yo le he puesto diciendo es una utopía todo esto. Utopía. Que debemos siempre, cada vez que nos acercamos a la bienaventuranza, ya con esta palabra, bienaventurados los limpios de corazón, ¡pah! Bienaventurados los que lloran, los que sufren.
realmente estos criterios del Evangelio nos deben siempre llevar a lo que Dios ha soñado, a lo que Dios ha soñado, porque es de la vivencia de cada día, es lo que Él quiere que nosotros, tal como somos, lo vivamos desde esa pasión de amor de Dios. Y damos la cara por eso, damos la cara, porque si no damos la cara, no somos amigos de la bienaventuranza, somos enemigos, en otras palabras. Muy bien, entonces estos son unos elementos para tener en cuenta en una verdadera, real experiencia, porque tenemos la persona de Jesús, cumplimos su proyecto, su mensaje, su misión, su praxis, su destino, su preferencia y estos criterios evangélicos que son la bienaventuranza. Entonces, si todo esto lo reunimos en una persona, tenemos una real experiencia. Si no, estamos todavía llamada a tener esta real experiencia. Pero hay que hacerlo de a poquito. Y hay que hacerlo no cansándonos, no aburriéndonos, sino pidiéndole siempre la fuerza del Espíritu Santo. Una pregunta que me hago, tenemos tiempo. ¿Es posible la experiencia de Jesús? La pregunta que me hago, ¿es posible la experiencia de Jesús hoy día? Voy a darle para que tengamos esa posibilidad. Primero, decimos, claro que sí es posible, pero reconociendo de que es un don, es un regalo, es una gracia de Dios. Cuando Dios nos regala esta gracia, sintámonos bienaventurados, dichosos. Sintámosla como nuestra, sintámosla que este gran regalo que nos está haciendo el Señor es tuyo, es tuyo. Y como es tuyo, tú algún día quieres manifestarlo, quieres decirlo a los demás, ciertamente que sí. Pero hay que decirlo con mucha cautela, con mucha calma, porque no todos entenderán este lenguaje, porque no todos van a entender a Dios. Por eso digo, es una gracia de Dios el hecho de ser posible la experiencia con Él. Incluso Él, con sus discípulos, cuando se fue al monte Tabor, no lo llevó a los 12, eligió a 3, ¿ves? A quien elija el Señor. Y por eso decimos también que la experiencia de Jesús es de tú a tú, es de tú con Él. Es personalizada. Quiere decir, cuando yo tengo una experiencia de Él, es que viene a mí. Y cuando viene a mí, me envuelve todo, me cambia. Y entonces tengo una relación, una conversación de tú a tú. Cuando llegamos a ese nivel, es que es posible todo esto. Y aquí viene lo que habíamos hablado ayer. Viene caracterizada por una profundidad de nuestro conocimiento. Cuando nosotros no tenemos esa profundidad, nos quedamos en la superficie, difícil tener una experiencia con Él. Hay que profundizar, hay que ahondar, hay que redescubrir nuestra vida. Viene también
con la aceptación incondicional. Esta aceptación incondicional nos lleva justamente a mirarle a Él, a mirarle a Él. Podemos mirar a muchos, pero yo acepto a Él, a mi Dios, a Jesús, que me va a ir transformando, me va a ir cambiando. Y todo esto es posible por caminos del amor. ¿Ve? Aquí cuando usted decía, por amor a Cristo, eso es. Porque tenemos un amor a Cristo, lo aceptamos y lo vivimos. Y lo vivimos. Porque si no queda en el tinte, queda en palabrerías. Claro que es posible, porque me acerco a Él, le miro a Él, y mirándole a Él, como hacían nuestros antiguos hermanos, nuestros hermanos mayores, cuando miraban esos lienzos de los Cristos llagados, se sentían identificados, ¿no? Se sienten hasta el día de hoy identificados. Entonces, nosotros tenemos que sentirnos identificados por el camino del amor. El camino que realmente hace posible este encuentro. Y por eso entramos de inmediato, escuchen bien, entramos de inmediato al proyecto del Señor, ese proyecto del reino, ese proyecto de hermanos, ese proyecto que nos dicen, aquí ustedes, hermanas, todas son una, todas deben de amarse. Ese proyecto que tiene que realmente funcionar en ustedes. Y por eso todo esto es posible mediante el diálogo, que ya lo habíamos dicho, un diálogo abierto, un diálogo donde los proyectos se van compartiendo y donde nuestra respuesta como religioso en este seguimiento del Señor son respuesta madura, no respuesta inmadura, sino ya respuesta de quien realmente está en el camino del Señor. Bien, todo esto, toda esta experiencia, toda esta posibilidad se hace cuando nosotros, y quiero ir terminando, aceptamos con gratitud todo lo que nos venga de Dios y aceptamos vivirla y aceptamos amarle a Él como Él me ama, no como yo le amo, porque es como yo lo sé amar. Y es ahí donde van a ser un verdadero amor profundo, grande, maravilloso, que no se pierda, sino más bien transforma y hace muy, pero muy buenos hijos de Dios. Bueno, hasta aquí